sistemas, posiblemente involuntariamente, dañe la información y sea necesaria restaurarla a una versión anterior. En eso se necesita el respaldo. Hoy veces que el cliente me dice, quiero hacer un respaldo, y le digo, ¿por qué quiero respaldo? Porque quiero estar en la capacidad de dar continuidad al negocio. Entonces digo, claro, ¿cuánto tiempo está usted dispuesto a soportar sin servicio para la continuidad del negocio? Entonces, de repente, si quiere una opción más rápida, tal vez le sea más conveniente una opción de alta redundancia de sus servidores. Si quiere una opción un poquito más barata, pero que le permita recuperar entre un desastre más grande, se puede ocupar una opción de replicación de sitios. O si es que quiere una opción más económica, pero que igual quiere proteger la data, puedo optar por una opción de respaldo. Cuando hablamos de respaldo, implica varias cosas. Implica aprovisionar servidores. Supongamos que se me daña mi servidor, o se me dañan los discos duros, o se me corrompe la data, ¿sí? O simplemente se me desconfigura el servidor a tal punto que no es suficiente con simplemente cambiar unas configuraciones, tengo que volver a aprovisionar, volver a instalar el servidor. En el peor de los casos, cuando es un error de hardware, posiblemente yo necesite comprar un servidor nuevo. Y en algunas cosas, la compra de un servidor nuevo implica un proceso de compra, implica involucrar a la gente del área de compras, del área financiera. Posiblemente el servidor nuevo, los fabricantes HP y IBM pueden demorarse un mes hasta 45 días en provisionar. Entonces hay que tomar en cuenta lo que se demora en provisionar el servidor. Adicionalmente a eso, la licencia y las aplicaciones que vayan dentro del servidor para poderlo poner a disposición de los usuarios, y lo que implica la instalación, la conectividad de red, fuentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Adicionalmente, hay que considerar la recuperación de la información, ¿sí? Es decir, la capacidad que tiene el servidor para volver a poderla funcionar una vez que se recupera la información que estaba respaldada. Es decir, traer la información del lugar donde la teníamos, cargarla en el servidor y hacer las configuraciones en cuanto a puertos, en cuanto a permisos, en cuanto a configuraciones de la aplicación para que se pueda volver a utilizar esa información y volver a aprovisionar o a proporcionar el servicio. La parte de configuración que ya les mencionaba. Ejemplos típicos de estos: restaurar el controlador de dominio, restaurar buzones de un servidor de Exchange o un servidor de Exchange completo, o restaurar sitios o páginas web de un servidor de SharePoint, o restaurar una base de datos en SQL Server. ¿Sí? Es decir, volver a sacar la información de una captura anterior, de un punto anterior en el tiempo, y volverla a poner a disposición de los usuarios. Entonces, cuando nosotros analizamos entre opciones de respaldo, opciones de alta disponibilidad, opciones de sitio de contingencia, tenemos que tomar en cuenta dos puntos principales. Son el RPO y el RTO. El RPO es el Recovery Point Objective, por sus siglas en inglés. Quiere decir cada cuánto hago un respaldo. Es decir, si quiero tener un RPO de 1 hora, es decir, cada hora se hace un respaldo de la data, ¿sí? Yo lo puedo hacer con ciertas herramientas de respaldo, inclusive recuperación de sitios, recuperación de replicación de sitios. Entonces, si yo quiero poner RPOs más bajos, en orden de las unidades de minutos o en cuestión de segundos, posiblemente respaldo no alcance a cubrir esos tiempos, pues necesita una opción de replicación en tiempo real o de alta redundancia. Y el RTO, en cambio, o Recovery Time Objective, es el tiempo que yo me demoro en restaurar el servicio para que vuelva a funcionar. Entonces, se me acaba de caer un servidor, ¿sí? Y yo hasta que puedo restaurar la data en el servidor, compro mi nuevo servidor, lo pongo a funcionar y configuro la información y lo levanto, pues ese tiempo que transcurre es mi RTO. Entonces, dependiendo del RPO y el RTO, yo escojo la solución que más se apega a mi negocio. Obviamente, si yo quiero lograr un RPO más bajo y un RTO más bajo, pues las soluciones posiblemente sean más caras. Si es que yo estoy dispuesto a soportar que la data no se respalde cada 5 minutos, sino que cada hora, posiblemente yo tenga opciones de respaldo más baratas. Lo mismo para el RTO. Si es que yo estoy dispuesto a afrontar que la restauración de mi negocio en caso de un desastre pues se pueda recuperar en más tiempo, pues las opciones son más baratas. Todo depende de cuál sea mi prioridad. Posiblemente en ciertas aplicaciones de negocio, yo siempre voy a poner el caso de una aplicación de cine, una aplicación de taxi. Si es que yo quiero comprar un ticket de cine con una aplicación,
y la página de este cine está caída por 5 minutos, posiblemente los usuarios se vayan inmediatamente a la competencia. Lo mismo con el taxi. Yo quiero llamar a un taxi con una aplicación, posiblemente los usuarios no esperen ni 5 minutos y así vayan a la competencia. Para una aplicación interna donde el tiempo de respuesta no sea crucial, posiblemente el usuario sí esté dispuesto a esperar 5 minutitos para guardar cierta información. Posiblemente lo tenga guardado en el disco duro de su máquina antes de guardarlo en el servidor. Entonces, hay aplicaciones en las que se puede asumir un RPO más grande, hay aplicaciones que no. ¿Sí? Eso lo viene dado por cada uno de los giros de negocio. Y por último, la parte de autoservicio para el usuario final. Entonces, en ciertos casos, esto ya hablamos del mismo sistema operativo Windows, hablamos del correo electrónico, hablamos de almacenamiento en la nube. El usuario tiene opciones de acceder a versiones anteriores de los archivos. ¿Sí? En Windows hay la opción de versiones anteriores, en herramientas como OneDrive, como SharePoint hay la opción de versiones anteriores y lo mismo papelerías de reciclaje. Entonces, en algunos casos, cuando hay cierta pérdida de información, el usuario puede restaurar la información por sí mismo, sin necesidad de intervención de la gente de TI. Solo es cuestión de manejar el producto. Entonces, dentro de los varios productos que tenemos en Azure, hay una sección en amarillo que está relacionada con opciones de respaldo de información y almacenamiento, ¿sí? Que son las que vamos a mencionar ahora. Esas son Azure Backup y Azure Site Recovery. Como su nombre dice, Azure Backup está orientado a respaldar la información en la nube. Azure Site Recovery está orientado a crear sitios de contingencia, ¿sí? Es decir, que se puede levantar una infraestructura alterna mucho más rápido que el proceso de restaurar la información y volver a provisionar servidores. Entonces, ¿cómo funciona Azure Backup? Cuando ustedes quieren montar una estrategia de respaldo local, ustedes necesitan ciertos servidores para poner la información. Una NAS, una SAN, posiblemente unas unidades de cinta. Adicionalmente necesitan un software de Veritas, de Symantec, que este software haga la replicación de la información o el respaldo de la información, lo pongo en la unidad de respaldo, en la cinta, en la NAS, y se configura una calendarización. Y después de que ustedes ponen la información en esta unidad de almacenamiento, ustedes tienen que etiquetar la información y posiblemente moverla a un sitio remoto, ¿sí? Si es que yo tengo la información de respaldo en el mismo data center donde tengo la información principal y hay un problema con el data center, hay un terremoto, hay algún problema con el hardware, ¿sí? Yo pierdo la información principal y pierdo el respaldo. Entonces la norma, después de los incidentes del 9/11 de las Torres Gemelas, se hizo un poco más estricta y hay que tener ciertos kilómetros de separación entre la data principal y los respaldos. ¿Cómo funciona en Azure? El usuario inicia sesión en el portal de Azure, ¿sí? Hay que crear un objeto que se llama un baúl o un almacén para recuperación de información. Y en este objeto que se crea en Azure o en este recurso que se crea en Azure, se descarga un agente que se lo instala en cada servidor, ¿sí? Este agente es un paquetito que pesa unos 40 megas. Hay que hacer un registro y una configuración inicial. El registro es simplemente decirle a este agente a qué suscripción de Azure va a apuntar la información o a dónde va a enviar la información. Hay que configurar ciertas cosas básicas como cuándo se hace el respaldo, una vez al día, una vez a la semana, a tal hora. Cuánto tiempo yo quiero mantener la información de la nube. Quiero tenerla en la nube durante una semana, quiero tener la información durante un mes, un año, hasta 100 años. Y luego el agente lo que hace es encripta, comprime y envía la información a la nube, ¿sí? Todo lo hace el agente que instala en cada servidor. Entonces, una vez que la gente termine de hacer su trabajo, según la calendarización, digamos que yo pongo que todos los días a las 6 de la tarde hago un respaldo, pues a las 6 de la tarde lee la información que yo le haya dicho a la gente, ¿sí? La encripta, la comprime y la manda a Azure. La información se encuentra protegida en Azure. ¿Qué pasa en el caso de que este servidor se caiga? Yo tengo dos opciones. Yo provisiono un servidor local, es decir, yo le compro a mi proveedor o levanto una máquina virtual o simplemente prendo un servidor que yo lo tenga en mi área de TI y instalo el agente y recupero la información, es decir, descargo la información de la nube. Cuando yo no tengo la facilidad de provisionar un servidor con esta rapidez, lo que puedo hacer es simplemente creo un servidor virtual en Azure y restauro la información al servidor de Azure y eso me permite dar continuidad al servicio hasta que yo pueda
gestionar un servidor local, ¿sí? Es decir, la restauración se puede hacer en cualquier servidor, puede ser local, puede ser virtualizado, puede ser en Azure. La idea es que la data, que es la que me importa, está protegida. Ahora, para cargas de trabajo un poco más complejas, como por ejemplo las que yo les mencionaba para bases de datos en SQL Server, para controladores de dominio, para sitios de SharePoint, ¿sí? En esos casos existe Azure Backup Server. Azure Backup Server está basado en el DPM, que es un componente de System Center, ¿sí? Este servidor, que es gratuito la descarga, se conecta a cada una de las máquinas, es decir, instala un agente remoto en cada una de las máquinas y funciona de manera similar al Azure Backup, al agente Azure Backup, solo que centraliza el backup, es decir, de la misma forma yo inicio sesión, creo este recurso en Azure, descargo el servidor. Este servidor se conecta a cada una de las máquinas que yo quiera respaldar y asimismo hay una parte de registro para indicarle al servidor a dónde va a enviar la información. Yo configuro políticas de respaldo, sistemas operativos, carpetas. Como el servidor ya me da posibilidades adicionales, si es que es Exchange, yo puedo configurar buzones que yo quiero respaldar. Si es que es SharePoint, yo puedo configurar sitios. Si es que es SQL, yo puedo configurar bases de datos. Yo puedo aplicar lo que se llama un Always On, replicación en tiempo real, ¿sí? Yo puedo configurar opciones más avanzadas y este servidor centraliza los respaldos de todos los otros servidores a los que está conectado. Igualmente encripta la información, la comprime y la envía a la nube. Nuevamente, cuando yo quiera restaurar la información, a través de este servidor yo provisiono un nuevo servidor y puedo restaurar la información. Puedo restaurar instancias individuales de bases de datos o puedo restaurar buzones individuales, inclusive tablas de una base de datos o sitios individuales de SharePoint, ¿sí? Y puedo inclusive escoger más granularmente cuáles son los parámetros que yo quiera restaurar. Pues esto funciona muy bien para respaldo de información, pero nuevamente me demoro o tengo ese hándicap que me demoro en provisionar el servidor. ¿Sí? A cuestión del cliente queda tratar de disponer de un servidor o tratar de prender y configurar, instalar ese operativo en un servidor lo más rápido posible para poder volver a otorgar el servicio a mis usuarios finales. Muchas veces esto se demora. Si es que yo no tengo el servidor localmente, pues tengo que comprarlo y se pueden demorar varios días y me ocasiona ciertos inconvenientes. Entonces, existe una alternativa que es la de crear un sitio alterno que me permita levantar mi infraestructura de TI mucho más rápidamente para poder volver a dar continuidad al negocio. Esta herramienta se llama Azure Site Recovery. Entonces, en la imagen de la izquierda, Azure Site Recovery es una herramienta que trabaja como un orquestador, es decir, que la información que está en mi data center principal pueda ser replicada a un data center remoto a través de la nube de Azure. En este caso, Azure solo sirve como un intermediario para que la información de un sitio se replique a mi sitio alterno, ¿sí? La información debe estar respaldada debe estar gestionada a través de System Center, ¿sí? Y System Center es capaz de comunicarse con Azure para esa replicación. O también se puede utilizar Azure Site Recovery para montar todo mi sitio alterno en la nube. Es decir, yo hago de manera similar a Azure Backup, yo hago un respaldo de la información, en este caso serían réplicas completas de mis máquinas virtuales. Y en Azure lo que tengo es una copia de las configuraciones del servidor. Por ejemplo, yo tengo un servidor Windows Server con 2 GB de RAM o con 10 GB de RAM, con tantos cores. Y cuando yo quiera restaurar la información en la nube, simplemente le digo que esos servidores o estas configuraciones están creadas en la nube, genere un script o genere que se cree un nuevo servidor. Es decir, yo tengo la información respaldada, réplicas exactas de mis servidores, imágenes de discos con el sistema operativo, las configuraciones, direcciones IP, conexiones, etcétera, listos, pero están dormidas. Es decir, que el pago sigue siendo en comparativa mínimo con respecto a opciones de creación de sitios alternos físicos, ¿sí? Pero simplemente yo tengo los sitios dormidos y los puedo restaurar cuando yo necesite, cuando haya algún desastre o tema así. Este diagrama es un poquito más complejo, pero básicamente cuando el Azure Site Recovery involucra ciertos otros componentes, hay que tomar consideraciones adicionales. Por ejemplo, cuando existen controladores de dominio involucrados, ¿sí? Es preferible tener
un controlador de dominio adicional en Azure que esté prendido. Esto para que cuando se haga una replicación de las máquinas virtuales tengan un controlador de dominio en la nube a donde conectarse y hacer la validación, autenticación y temas de DNS. Lo mismo pasa con SQL Server. Puedo configurar un grupo de disponibilidad y tener una copia pasiva o activa de mi base de datos. Esto implica tener un servidor prendido todo el tiempo para que las aplicaciones o los servidores que consulten esta base de datos puedan conectarse aquí y poder poder funcionar normalmente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esas operaciones? Yo puedo restaurar mis servidores a un sitio alterno. Inclusive yo puedo decirles el orden en el que quiero que se prendan mis servidores. Por ejemplo, primero se prende un servidor de base de datos, luego se prende mi servidor web, luego se prende alguna aplicación que se conecta a mi servidor web. Yo puedo inclusive coordinar, hacer ciertos scripts. Puedo decir con qué IP se van a prender los servidores cuando están en la nube, a qué redes se van a conectar, tener una VPN, etcétera, etcétera. Todo esto hay que hacer una planificación un poquito minuciosa para que una vez que los servidores se levanten en la nube, puedan continuar brindando el servicio con poco o prácticamente sin ninguna configuración adicional. Precios de Azure Backup. Azure Backup y Azure CI Recovery se venden considerando dos precios principales. El uno es el costo por la instancia respaldada. Es decir, yo pago un arrendamiento mensual por proteger cada uno de los servidores, es decir, el costo del software se paga en forma de arrendamiento mensual. Entonces, dependiendo de la data que yo respalde cada servidor, puedo pagar 5, 10 o más dólares por cada servidor que yo estoy respaldando. Más un costo que yo pago por la información que tenga respaldada en la nube. ¿Sí? Hasta aquí hay dos tipos de información respaldada. Hay el tipo de almacenamiento LRS y GRS. LRS es que la información se respalda por triplicado y GRS se respalda por sextuplicado. Es decir, yo tengo 3 copias de la data en un data center de Microsoft, en algún lugar que yo escoja, y tengo 3 copias adicionales en otro lugar remoto por redundancia adicional. ¿Sí? Azure Backup no implica ningún cargo por restaurar la información, ¿sí? Es decir, por descargarla de los data centers de Azure, por el ancho de banda, por transacciones. ¿Sí? El servidor de Azure Backup Server con la base de datos de SQL Server, todo es incluido dentro de los precios que les mencioné acá arriba. Es decir, no hay que pagar ningún costo adicional. No hay que pagar por hardware, por costos de mantenimiento, por electricidad, por aire acondicionado, por respaldos, absolutamente nada. Son los costos que están aquí. ¿Sí? Con Azure Backup o con estas herramientas se puede hacer protección de Hyper-V. ¿Sí? Es decir, que se puede proteger discos duros o file server o cualquier servidor virtual que yo tenga almacenado con servidores Hyper-V. Como yo les comentaba, Azure Backup Server está basado en el DPM de System Center, entonces se podrían hacer respaldos de hasta 800 máquinas virtuales en este esquema. Y se integra con la opción de Hyper-V, que es el Shadow Copy, para poder detectar los cambios que existen en los sistemas archivos de las máquinas virtuales. Si es que trabajamos con Exchange, ¿sí? Se pueden respaldar buzones individuales o servidores individuales de mi infraestructura de Exchange Server. ¿Sí? Igualmente trabaja con Shadow Copy para poder hacer respaldos cada 15 minutos en disco duro o en Azure. Azure Backup Server tiene la opción de hacer una caché local de respaldos de datos. Se puede detectar automáticamente nuevos buzones de correos y respaldarlos. Lo mismo para el SharePoint. Yo puedo tener mi granja de servidores de SharePoint y puedo escoger qué sitios quiero respaldar. Igual se integra con Shadow Copy para hacer respaldos cada 30 minutos. Se puede hacer restauración de ítems en línea, es decir, sin necesidad de dejar el sitio fuera de línea. Se detectan nuevos sitios. Lo mismo con SQL Server, como les comentaba, se pueden hacer respaldo de bases de datos individuales de SQL Server, de instancias de bases de datos individuales. Igual se puede hacer respaldos cada 15 minutos, se pueden restaurar las bases de datos individuales, ¿sí? ¿Qué es lo más chévere de esto? Que la información que se respalda va a los data centers de Azure. Azure es la red de la plataforma de nube pública más grande del mundo.
¿sí? Como yo les decía, la información está protegida. Microsoft otorga un 99.99% de SLA para la información que se almacena ahí. Se hace por mínimo o por defecto, las copias se almacenan por triplicado y opcionalmente se pueden almacenar por sextuplicado. O sea, una vez que la información la envía en Azure, la información está segura. O sea, ustedes pueden confiar en Azure para esos temas. Es más un temita de ver el tema de retorno de inversión con respecto a las opciones de respaldo o alta disponibilidad que ustedes escojan. Eso es todo lo que les quería comentar por ahora. No sé si tengan alguna pregunta. Por favor, si me escriben en la ventana de chat o si quieren para abrirles el micrófono y que ustedes puedan comentarme directamente. Hola Sergio, habla Jimmy. ¿Me escuchas? Sí, te escucho fuerte y claro. Gracias, buenos días con todos. Tengo una pequeña duda respecto al... tú hablabas el tema de la réplica de información desde un server o desde una máquina directo a través del componente. Esa información que sube a la nube desde el data center, en el caso del mío, eso, ¿qué tiempos toma? ¿Qué data tiene por mega, por giga? No sé, ahí, eso quisiera que por favor me aclararas un poco más cómo funciona esa parte. ¿Qué herramienta utiliza eso para subir? Porque, como tú sabes, yo estoy en un temita de ese modelo para el sitio de contingencia, entonces me podrías aclarar ese tema, cómo funciona. Y esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta, bueno, algo un poco más particular, es este modelo de backup que nos estás presentando, para mi ejercicio que estaba realizando, ¿qué beneficios tendría? Gracias. Ya, correcto. Entonces, Azure Backup digamos, Microsoft no cobra por el proceso de enviar información a la nube o por descargarla cuando se trata de Azure Backup. Solo cobra por cada servidor que se desee proteger y por la data que efectivamente está en Azure. Es decir, yo no tengo que cobrar, yo no tengo que pagar por el tera entero o por 100 gigas completos, ¿sí? Si es que al principio de Azure Backup yo solo implemento un servidor chiquito y la data que está en la nube son, no sé, 1 giga, 10 gigas, posiblemente al final del mes la factura me salga unos pocos centavos, ¿sí? Entonces, yo no tengo que pagar, yo no tengo que reservar espacio para lo que quiera pagar. La capacidad en Azure es virtualmente ilimitada. Yo simplemente digo, yo creo que de aquí a un mes voy a tener en Azure respaldadas tantos teras o tantos gigas y más o menos eso va a ser mi consumo. Esto es parecido al pago del agua, de la luz eléctrica. Lo que se consume al final del mes, eso llegará en la factura. Si es que al final del mes yo tengo respaldados 3 servidores, se pagarán por el agente de los 3 servidores, más la suma de la data que esté almacenado en la nube. Y nada más. No tengo que pagar o no tengo que pagarle a Microsoft por el proceso de subir información o descargar la información en caso de que haya una restauración, en caso de que quiera instalar a la gente para restaurar la data que ya tenga respaldada. No sé si es que quedó claro, Jimmy. Más que costos, mi pregunta era por los tiempos de subida y bajada de información y qué canales deberías tener. Claro, en la parte de tiempos, Azure Backup comprime la información. Obviamente, la capacidad de comprimir la información depende del tipo de data, pero digamos que tú puedes decir que entre 60 y 80% del tamaño de la información tienes que subir a la nube y el resto depende de calcular cuánto demoraría en subir la información con respecto a tu ancho de banda. Cuando la información, por ejemplo, si quieres subir 100 gigas y tienes un enlace de 10 megas, te puedes demorar unas pocas horas. Cuando tú quieres subir más información que esté en el rango de los teras, Microsoft ofrece un servicio que se llama Azure Import Export. Es decir, tú puedes meter la información en discos duros físicos y enviar los discos duros físicos a un agente de Microsoft en Estados Unidos o en el data center que tú escojas y ese agente se va a encargar de conectar el disco duro en el data center y poner la información a disponibilidad en tu suscripción de Azure para que tú puedas seguir haciendo respaldos incrementales o
o hacer cualquier otra operación, crear máquinas virtuales o etcétera, etcétera. Sí, pero nuevamente, ¿qué tanto demora en subir la información? Depende de la información que quieras subir y de tu ancho de banda de Internet. ¿Sí? Posiblemente un poco menos de lo que salgan los cálculos porque la información, como te digo, es comprimida por el agente de Azure Backup. ¿Alguna otra duda? No, no sé, que con eso quedamos. La otra parte, bueno, lo podemos conversar luego, el tema de qué beneficios tendría yo para la aplicación que estamos haciendo, o en nuestro caso con un sitio interno. Ok, Jimmy, perfecto. Ya, gracias. Bueno, recordándoles que el próximo martes vamos a tener una sesión práctica para que ustedes conozcan cómo funciona el tema de Azure Backup. ¿Sí? Ustedes se inscriben en el enlace que está abajo, si es que Adriana o Vinicio nos ayudan copiando el enlace para que las personas lo tengan a disposición, pueden registrarse para la sesión práctica del próximo martes. Gracias. Tengo una pregunta. Sí, Clever. Entonces, la pregunta de Clever nos dice, ¿el ancho de banda para la sincronización en la nube depende del tamaño de los archivos que suban o le puedo limitar a un tamaño de megas? Correcto, se puede limitar el ancho de banda. El agente de Azure Backup o el servidor de Azure Backup, ambos permiten especificar el ancho de banda máximo. Inclusive yo puedo especificar las horas en las que quiero limitar el ancho de banda. Es decir, yo quiero que no suba el ancho de banda entre, no sé, 9 de la mañana y 6 de la tarde y a partir de esa hora ya coja todo el ancho de banda disponible. Se pueden especificar esas cosas, sí. Cuando desea descargar información, ¿tiene algún costo adicional? No. Generalmente Azure sí cobra por descarga de información, excepto cuando se trata de Azure Backup o Site Recovery. En esos casos, esos rubros no se toman en cuenta. En esos casos sí es gratis cuando se trata de Azure Backup. 3. ¿Toda la información veo en el dashboard principal o tengo que implementar otro ambiente? Yo tengo el dashboard de una cosa que se llama Almacén de Recuperación de Servicios o Recovery Services Vault. Desde ahí yo puedo monitorear los servidores a los que estoy respaldando la información. Si es que se ha hecho el respaldo, puedo disparar alertas. Tengo una visión gráfica de la conexión entre el servidor de respaldo y los servidores replicados. Si es que yo quiero, puedo marcarle un favorito para que se cree, para que tener un acceso directo en el dashboard principal de Azure, ¿sí? Y inclusive yo podría llegar algo más allá, puedo monitorear una herramienta más poderosa que se llama OMS, Operation Management Suite, para monitorear no solo respaldo, sino también servidores, Active Directory, estado de seguridad, actualización de sistemas operativos, etcétera, etcétera. Sí, tengo varias formas para monitorear respaldo. La principal es el mismo recurso que se llama el Almacén de Recovery Services de Azure. ¿Sí quedó claro, Clever? Bueno, el Azure Backup se utiliza, si es que es la opción sencilla, que es únicamente para instalar el agente, funciona en sistemas operativos Windows. Si mal no recuerdo, es Windows 7 en las versiones cliente, la versión mínima, o Windows Server 2008 R2 para las versiones de sistema operativo servidor. Si es que yo utilizo el servidor, el Azure Backup Server, yo ya puedo respaldar máquinas virtuales. En ese sentido, ya puedo respaldar máquinas virtuales Linux, Windows, ya soporta otras versiones más. Pero ahí sí necesito implementar el Azure Backup Server que me da ciertas funcionalidades adicionales. Ajá, pero cuando es el agente sencillo, que es la implementación más sencilla de Azure Backup, más fácil de configurar, ahí solo funciona Windows clientes y Windows Server 2008 R2 para arriba. Gracias, Silvio. Ahí hemos levantado el enlace para el Technical Deep Dive, que va a ser el próximo martes 6 de febrero. Si ustedes gustan, podrían enviar también sus preguntas por correo y todos estos temas se van a aclarar en esa reunión que es más técnica y con profundidad en cada uno de los temas que a ustedes les puede interesar. Les invitamos, por favor, para que completen nuestro formulario de evaluación de este webinar.
a participar en esta rifa, en esta encuesta. Se van a participar en una rifa que será comunicada por correo electrónico. Adri nos acaba de subir el link hacia la encuesta. Por favor, les solicitamos encarecidamente que llenen su opinión, sus recomendaciones, obviamente sus datos, para que puedan participar en esta encuesta. Adicional, también queremos mencionarles que estamos ahorita extendiendo nuestra promoción para los clientes en Ecuador sobre la rifa de la moto eléctrica. Esto es, por cada compra que ustedes hagan de $2.500 el licenciamiento en Microsoft Azure, participan con un cupón electrónico para esta rifa. Esta rifa va por todas las compras que se hagan desde enero hasta el 30 de junio de este año. A todos nuevamente muchas gracias por su participación y contamos con su presencia en la sesión técnica del 6 de febrero. Tengan ustedes un buen día.